Este último mes he estado formulando dos proyectos nuevos para criar peces, tanto en sistema semi-intensivo como en sistema intensivo, y se me ocurrió la idea de poder enseñar a ustedes a través de este video qué consideraciones deben tener en cuenta para empezar un negocio piscicolo. Ustedes quieren empezar a criar peces, este video es para ti. Si tienes comentarios, si tienes preguntas, si tienes dudas, déjalo en los comentarios, no te vayas a olvidar. Y así que, sin más que decir, vamos a la clase y empezamos. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo empezar un cultivo de peces? Esta es una presentación, como les acabo de mencionar, para los interesados, para los que quieren empezar este emprendimiento, para los que quieren iniciar un cultivo de peces, absolutamente desde cero. ¿Qué preguntas se tienen que hacer? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Entonces, ahí vamos. Lo primero es poder diferenciar. ¿Okay? Es un tema de términos, es un tema de conceptos bastante sencillo. Diferenciar piscicultura de acuicultura. Hay muchas personas que todavía tienen esta dificultad de poder entender. Piscicultura básicamente se enfoca al cultivo de peces en condiciones controladas, mientras que acuicultura es el cultivo un poco más global de peces, camarones, algas, moluscos en condiciones controladas. Si yo voy a criar solo peces, voy a ser un piscicultor. Pero si voy a criar peces con camarones, por ejemplo, voy a ser un acuicultor. ¿Ok? Entonces, en temas más avanzados, hablaremos un poco sobre la etimología de estos conceptos, que no lo voy a ver acá, pero creo que en algún video ya lo he mencionado. Entonces, sin más que decir, ¿cómo empezamos? Primero, definición de objetivos. Este es el número uno. La pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿para qué quiero criar peces? Y solamente tiene dos opciones. La primera es para un negocio y la segunda es para autoconsumo. ¿Qué es lo que quiere hacer usted? Para negocio se vería una producción casi mensual de esta manera, ¿no? Con tachos de agua en donde usted esté produciendo bastantes peces recurrentemente, obviamente para comercializar. Mientras que para algo familiar, algo de autoconsumo, pues sacaría unos par de pescados cada fin de semana, ¿no? Para compartir con los familiares, con los amigos, con las visitas, eventualmente vender unos que otros 10 kilos, 15 kilos, pero nada que a usted le va a generar una utilidad. Entonces, como estoy seguro que la mayoría va a optar por la primera, que es el negocio, tengamos en cuenta que tenemos dos formas de vender nuestro pescado. La primera es una venta indirecta, que es lo que la mayoría de los piscicultores hacen, pero esa venta indirecta tiene un menor margen de ganancia. Es decir, nosotros vendemos a un tercero que posteriormente lo va a vender al consumidor final, ¿ya? De diferentes formas, ¿ya? Perdón. Entonces, tenemos la venta indirecta, perdón, a través de un tercero, donde hay un menor margen de ganancia. Y tenemos la venta directa, que podría ser a través de un propio restaurante. Y aquí sí hay un mayor margen de ganancia. ¿Pero qué implica? Implica otro negocio, diferente al de criar peces, que es el de restaurante, que implica otra logística, otras operaciones, otros costos. Sin embargo, sí existe un mayor margen de ganancia dándole un valor agregado al pez y, en nuestro cultivo. Obviamente, si nosotros vamos a hacer para un negocio, requiere una mayor inversión, ¿ya? Que a diferencia que lo hiciésemos para autoconsumo, en donde la inversión sí fuese mínima, ¿no? Entonces, para un negocio, mayor inversión y dependiendo de la forma como vendamos, va a haber una menor o mayor ganancia. Muy bien. Número 2. Hasta ahí estamos bien. Número 2. ¿Qué espacio tengo disponible? ¿Es adecuado para el cultivo? Y acá, mira, comienza con el área física disponible. Es decir, tienes un área, tienes un terreno, tienes una chacra, tienes un espacio. Si la respuesta es sí, bacán.
Genial, continuamos. Ahora, ten en cuenta la topografía del terreno. Una ligera pendiente puede ayudarte tanto en la construcción de estanques como en los drenajes. Y eso es sumamente importante. La retención de agua en el suelo será clave para continuar o no con tu decisión de inversión. Mucha gente tiene áreas, tiene terrenos y dice, ok, voy a construir estanques acá. Construye los estanques sin hacer ningún tipo de estudio y los llena, digamos, ¿no? Y a los 3 días esos estanques están vacíos. Es decir, la capacidad del suelo de ese lugar no ha sido capaz, valga la redundancia, de retener el agua. Y para eso yo te voy a dar una estrategia bastante facilita, bastante sencilla, que tú misma la puedes hacer, que son las calicatas. Las calicatas son sencillamente unos huecos que ustedes pueden hacer en su predio eh, para medir la permeabilidad del suelo de su chacra, de su área, de su predio. Entonces lo que ustedes van a hacer es justamente este tipo de huecos con estas cavadoras para ver, para saber, para hacer una actividad, que es la siguiente. Ustedes van a cavar un metro de altura por unos 50 centímetros de diámetro, ¿no? Van a ser varios huecos en realidad, no solamente uno. Lo ideal son varios, ¿ya? Y van a llenar de agua hasta el tope. Y posteriormente van a cubrir la superficie, no sé, con calamina, con hojas secas, con bolsas de plástico, no lo sé, que esté totalmente cubierta para evitar que el agua disminuya por la evaporación del sol, por acción del sol. Y en 24 horas, es decir, un día después, vas a regresar y vas a medir la pérdida de agua. Es decir, obviamente con una winchita vas a ver cuánto de agua has perdido. Si es mayor al 50%, yo considero que es un suelo no apto para construir estanques. Porque vas a construir y esto se va a drenar rápidamente. Pero acá sí tienes que tener algo en cuenta. Es muy posible que sí tengas bastante filtración. También sucede eso porque el suelo no está compactado. ¿Ya? Cuando ya se construye, por ejemplo, este tema también es bastante interesante porque te va a permitir desde ya saber qué tipo de maquinaria es la ideal que vas a utilizar. Por ejemplo, en algunos lugares basta con cavar 30 a 50 centímetros y ya se puede encontrar agua, como pueden verlo en la imagen de la izquierda. Esto puede ser beneficioso por la disponibilidad del agua. Se asume que no se va a secar, es decir, usted va a cavar y el agua nunca se va a secar porque ya está ahí, en 30 a 50 centímetros. Pero también puede ser una desventaja, pues en la construcción tendrás que usar un tipo de maquinaria distinta y en la operación no podrás hacer manejos exhaustivos. Es decir, cuando tú tienes agua del subsuelo muy, muy cerca, se puede llenar bien, pero va a haber la dificultad de que no vas a poder vaciar esos estanques. ¿Me entienden? No vas a poder vaciarlos. Entonces, eso también va a definir el tipo de maquinaria que tú vas a utilizar. Bien sea una excavadora o bien sea un tractor oruga. ¿Ok? En mi opinión, es una sencilla opinión, el tractor oruga es la mejor forma de poder construir tus estanques. Claro que no siempre se va a adecuar al terreno en que tú estás. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, básicamente como avanza por todo el lugar de construcción, va asentando todo el suelo, va asentando todos los diques, entonces compacta a su vez que construye el estanque. En cambio la excavadora solamente te cava lo que alcanza su brazo, ¿no? 7 metros, 8 metros, y no está en el suelo, por lo que el suelo no está lo suficientemente compacto, ¿no? Al menos que utilices un rodillo de repente, ¿no? Entonces, eso te va a determinar qué tipo de maquinaria vas a utilizar. Bien, los recursos disponibles, número 3. Básicamente el agua.
en cantidad y calidad. ¿De dónde saco el agua? De las lluvias, de una quebrada cercana, del subsuelo, como acabamos de ver. Pero la pregunta que ustedes se tienen que hacer es si tengo todo el año. Tengo esta disponibilidad del agua todo el año y sobre todo la cantidad, porque hay muchas quebradas hoy en día que, sobre todo en la Amazonía, que tienden a secarse durante las épocas de verano. Entonces, si tú no vas a tener disponibilidad durante el verano, tienes que prever eso. Hay que prever eso. ¿Cómo se prevé? Pues se puede construir represas mucho más grandes, en donde puedas juntar el agua básicamente, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, esta es una quebrada natural en donde ese piscicultor capta el agua de la quebrada. Esa quebrada así nunca seca, ¿no? Y fíjense la manera muy usual, muy inusual de captar el agua, que es un tronco abierto por la mitad, ¿no? A través de una canaleta, muy ingenioso. Esta otra forma, por ejemplo, que es una quebrada, en la cual también está captando el agua para sus estanques. Si se dan cuenta, hay un motor ahí, una motobomba, en el cual tiene que subir el agua, en este caso. No como en la foto anterior está bajando. En este caso nosotros tenemos que subir el agua, ¿no? Y obviamente eso ya es un costo. Y colocar tuberías en nuestros estanques para que obviamente se pueda distribuir el agua. Entonces son costos que ya que ustedes tienen que ir viendo que va a suceder. En el número 3 tenemos, bueno, seguimos con el número 3. ¿Qué otros recursos necesito? Bueno, los accesos, ¿no? Las carreteras, son trochas, son pistas, están en buen estado. Cuando llueve se vuelve intransitable. Tienen que saber esas cosas porque ustedes van a trasladar peces, van a trasladar alimento, la maquinaria va a entrar. Entonces, esas son cositas que ustedes tienen que tener en cuenta para poder empezar su negocio piscícola. El tema de la energía también. Si ustedes están a pie de carretera y pueden usar energía de la red pública, genial, pero si están a 3 4 kilómetros adentro y no tienen cómo usar energía, y a un futuro ustedes quieren tener no sé, aireadores de repente o maquinaria que usen energía, pues eso hay que tener en cuenta. Y el acceso a mercados. Este acceso a mercados, ¿por qué les menciono? Fíjense, acá tengo yo un piscicultor bastante, bueno, regularmente grande, ¿no? Produce sus peces, genial, normal, pero fíjense cuál es su mercado. O fíjense dónde vende su pescado. Fíjense. En la parte de arriba es el centro de producción que les acabo de mostrar y su mercado de ventas está a más de 100 kilómetros. Entonces, no tiene mucha coherencia esa forma de distribuir o de vender su pescado, ¿no? Entonces, eso también es otra cosita que tienen que tener en cuenta. Muy bien, pasamos al número 4. ¿Qué especies son las más adecuadas? Ya tenemos 1, 2, 3. Ustedes ya lo tienen bastante mapeado. Ahora el 4. ¿Qué pez tengo que cultivar? Obviamente nos vamos a adecuar a nuestros recursos. El tema de energéticos, el tema del espacio, el tema de agua, el tema de mercado y las necesidades específicas de algunas especies. Mayor agua, menor agua, entrada constante, temas de oxígeno y esas cosas. Yo les recomiendo que se den una vueltita por el mercado de su zona, de su ciudad, de su pueblo, no sé. Dense una vueltita y vean qué tipo de pescado están vendiendo, a cuánto lo venden, de dónde proviene ese pescado, ¿no? Y qué tan recurrente es la venta de este pescado. ¿Ok? Dense una vueltita por ese mercadito. Acá estoy yo en el mercado de pescado, esto fue en Rondonia, cuando estuve por allá. Entonces, hagan ustedes su propio análisis de mercado. También, si son de Perú, ¿ok? Si son de Perú, pueden encontrar en el anuario estadístico varios datos. Este es uno solo de los tantos datos que hay, que son, por ejemplo, la cosecha de recursos hidrobiológicos de la actividad de acuicultura, según ámbito y especie del 2013 al 2022. Y si vemos en la parte continental, vemos fácilmente que lo que más se produce, por ejemplo, es la trucha, ¿no? En el caso de que ustedes sean amazónicos, eliminamos la trucha porque es un pez de agua fría
Y vemos que la tilapia y el paco son las especies que se producen mayor cantidad. Entonces sería una buena idea entrar en un negocio de crianza de paco o de tilapia. No hay otras especies por ahí como el sábalo, de repente la gamitana, que también podría ser una opción. Acá vemos una gamitana, ¿no? Vemos un paco, está el paiche también que podría empezar a producirlo. El paiche es un tema aparte, tengo un video bastante amplio, bueno, tengo dos videos bastante amplios sobre eso, así que les recomiendo que vayan a verlo. Y vamos al punto 5, que creo que es el último ya. ¿Cuál va a ser el mercado objetivo? ¿A quién le vas a vender? ¿No? Si bien es cierto, o mejor dicho, ¿cómo lo vas a vender a tu pescado? En esta imagen, por ejemplo, hay peces de 700 gramos, 800 gramos, por ahí uno que otro de 1 kilo, pero son peces de porte pequeño. A diferencia de esto, que sí son peces de porte grande, de 1,200, 1,300. Entonces, mucho va a depender el tipo de mercado que tú vas a vender. Hoy en día hay bastante atractivo por peces de portes pequeños, sobre todo por la facilidad de comerlos en un plato, ¿no? Entonces, vamos. Igual si lo vas a vender, por ejemplo, al supermercado, un filete de paiche, por ejemplo, aquí, ¿no? Como en ese centro comercial, ustedes ya van a ver el mercado que ustedes tengan, ¿no? Estas costillas de pescado, por ejemplo, que yo los encontraba en Brasil, que así lo venden, ¿no? Entonces, genial. Y por último, ¿cuáles son los permisos que yo necesito? El tema legal, el tema de permisos. Si están en Perú, van a necesitar la licencia de uso de agua de la Autoridad Nacional del Agua, van a necesitar la autorización del GORE que ustedes correspondan. Si están en zona de amortiguamiento, una opinión técnica de CERNAM, también de SANIPES, también en algunos casos va a participar la DICAPI. Y esos son los permisos que ustedes van a tener que sacar. Obviamente eso requeriría una explicación muchísimo mayor. Si están interesados realmente en esto, escríbanme para poder explicarles cómo se da el proceso de formalización para ser un piscicultor AREL o AMIPE, para poder explicarlos de manera práctica y que ustedes puedan hacerlo también en la zona donde ustedes están. ¿Ya? Esto sí es un video completo solito. Entonces, si tienen preguntas, ya saben, déjenlo en los comentarios. Volvamos a estudios.